Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz, honra y gloria y alabanza de parte de nuestro Dios a cada uno de vosotros. No os extrañéis que os diga que de parte de vuestro Dios, porque así como nosotros alabamos, adoramos, alabamos al Señor, pues así Él ama, alaba y es feliz con sus hijos. Él se siente orgulloso de sus hijos. Pero escuchó bien, de sus hijos. Yo siempre, y lo vuelvo a repetir, como siempre yo repito las cosas para que queden grabadas, yo no me conformo con orar, cantar y todo lo que se hace entre las iglesias, sino que yo voy más allá. Yo me hago llamar amigo de Dios. ¿Y cómo sabe usted que es amigo de Dios? Porque yo no lloro, yo no estoy deme. Yo no estoy clamando y clamando todo el tiempo, sino que Él me enseñó que Él es mi amigo. ¿Y cómo sabes tú que eres amigo de Dios? Porque el amigo nunca te falla. El amigo nunca te falla. Tú tienes un amigo carnal y él te falla una, otra y otra vez. Podrías decir, es conocido, pero no amigo. Dios conoce a todo el mundo, pero no es amigo de todo el mundo. Los quiere, pero no es amigo. Aborrece lo que ellos hacen. A tal punto de que si no son amigos, estos se van a parar a lugares y prisiones de oscuridad y luego al lago de fuego que arde con azufre. Un amigo no hace eso, pero no porque Dios no quiera ser amigo de ellos, sino porque ellos no quisieron ser amigos de Él. ¿Qué los separa? Nada menos que el pecado, la sangre de Cristo Jesús. Dios no perdona a aquellos que no alaban y glorifican a Dios por su amor al entregar a su Hijo para sufrir su pasión, vida y muerte y morir clavado en una cruz como un malhechor, bueno, un maldito en una cruz por culpa de nuestros pecados. Y eso Dios no lo perdona. Yo no sé si estaría equivocado, pero deduciéndolo de la palabra de Dios y también por lo que dice, la gran tribulación viene sobre los hombres que no aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús. A eso que tratarán de matarse y no podrán matarse. Pedirán a los montes que caigan sobre ellos para que los aplaste y no se van a morir. Como yo decía anoche, un balazo en la cabeza no se siente, un balazo en el corazón no se siente. Imagínense el estado de esas personas que no aceptaron la sangre de Jesucristo, que le piden a las montañas que caigan sobre ellos, podrán meterse cuchillos y todo lo que sea, pero no. La muerte huirá de ellos para que sientan lo que sintió Jesucristo y lo que sintió el Padre, que hasta le dio la espalda a su Hijo porque se hizo maldición por nosotros. Conforme a la palabra y deduciendo la palabra, yo llegaba a la conclusión de que la tribulación es para que sientan en carne propia al menos un poquito de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario y lo que sufrió antes de llegar a la cruz también. Entonces, yo no soy de los que imploro y ruego mucho
porque me considero amigo de Él, tengo confianza para entrar ante el trono de la gracia y hablar con Él. Hay cosas que no me la ha dado, porque como Jesucristo mismo lo dijo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Si Dios no me ha dado algunas cosas que yo le he pedido, es porque Él sabe que puede ser peligroso para mí y Él quiere que todavía predique un poco de tiempo más para Él. O no para Él, yo no predico para Dios, predico por gloria y por gracia de Dios a los hombres, por su bendita piedad y bondad. Pero muchísimas cosas ha hecho Dios conmigo que solo un amigo lo hace por otro. Bueno, empezando, que a ti también te empezó amando, entregando a su hijo para perdón de pecados y para la salvación de tu alma. Pero ya en lo secular, en la vida diaria, Dios ha hecho conmigo milagros maravillosos, como el estar ya muerto. Yo estuve en muerte neurológica y el Señor me despertó. Aún más los médicos dijeron que yo no me salvaba, se lo dijeron a mi madre día viernes. El sábado en la mañana me operaron. Para que tu hijo, le dijeron los médicos a mi madre, muera aliviado, pero no se salva. El porcentaje de salvación de lo que yo tuve, corrientemente, no al grado que yo lo tuve, es acaso el 1%. Yo tuve pancreatitis aguda fulminante. Y por pancreatitis es muy difícil el que se salve. Y yo tenía ¿cuántos grados más? Pancreatitis aguda fulminante. Fulminante es que hasta luego, Olman, allá lo veo. O sea, es para morir y los médicos no fallaron. Yo me quedé. Volví hasta el domingo en la tarde. Yo me tomé un veneno cuando le fallé a Cristo. Cuando estaba en que si me quedaba en la iglesia o no me quedaba. Y yo cantaba en la iglesia. Dirigía en la iglesia. Íbamos a otras iglesias y siempre me ponían a cantar. Porque yo antes pues cantaba pues bastante bien. Pertenezco a una familia de cantantes. Nosotros tenemos un trío. Tengo un hermano que es cantante profesional también, que tiene 37 años de cantar en Europa, en España y en Inglaterra. Iba a cantar en Sudáfrica. Como yo conozco de poco de historia, yo le advertí mucho a él, me hizo caso, que a Sudáfrica no fuera a cantar, porque si acaso volvía, era por un milagro de Dios. Pero en ese entonces, con el apartheid, era muy peligroso cantar en Sudáfrica, en Johannesburgo. Me hizo caso y no fue. Y es cantante profesional. Y yo no me le quedaba atrás a él. El otro hermano que murió, guitarrista, cantante, nosotros dábamos serenatas cuando yo estaba aquí. Bueno, Dios me salvó de esa, me revivió, porque tenía que predicar la palabra de Dios, porque me tuve que arrepentir. Dios usó a un hombre que yo nunca lo había conocido. Y ahí en el hospital ya tuve un arrepentimiento verdadero. O sea, a mí me pasaba la iglesia de Sardis, que ya vamos a verla. Por fuera era cristiano, pero por dentro estaba podrido. Yo por eso le digo, amigo, me ha salvado de la muerte varias veces. Me ha cumplido prácticamente todo lo que yo le he pedido a él. Pero yo no soy el que le pido llorando.
Solamente en el año 82 que le conté que la situación era terrible, ahí sí lloré bastante, pero eso era una prueba de él. Eso no era castigo ya, sino una prueba. Mis hijos todos los días comieron, yo todos los días comí. ¿De dónde salía el alimento y todo eso? De hermanos que por A o por B o porque alguien le dijo que la situación mía estaba caótica. Y por cierto llegó un hombre a mi casa, alto, flaco, de boina, y con un diario, un dinero y bueno, varias cosas. Y yo le decía a mi esposa, pero yo no tengo ningún amigo así. Me lo escribía de una y otra forma y no, yo no tengo ningún amigo así. Pues resulta que era el pastor de la iglesia bautista de San Pedro. Un vecino mío que iba a esa congregación bautista, tiene que haber sido él que le dijo. Entonces recogieron y el mismo pastor vino y le fue a mi casa. Yo después averigüé que fue él, entonces fui a darle las gracias. Lógico que primero le di las gracias a Dios, luego fui donde él no me conocía. Vea cómo trabaja Dios. Y yo le di las gracias a él. Que no me quedé en esa congregación, porque mi línea es otra. Mi línea es la que llevan ustedes, la que lleva el hermano Fernando, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, que es una línea totalmente diferente, aunque sí tengo que reconocerlo, que la literatura bautista es muy buena, pero no es mi línea. El hermano Fernando o el hermano Olman Chinchilla, que somos hermanos en Cristo, pero por el apellido no somos hermanos. Predicamos una vez, la segunda vez no predicamos. Porque nosotros no tenemos pelos en el hígado, como yo siempre digo. Entonces nosotros predicamos una vez, la segunda no predicamos. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. Levantan la mano cuando ya lo tienen. Me imagino que ya todos lo tienen. Y si tú no llevaste Biblia, andás desarmado y te pueden meter, como dice el mundo, $1 con hueco. No te lo recibe nadie porque ya no tiene valor. Siempre andar con la espada, siempre debes andar armado, porque no sabes si a la salida de la congregación o en tu casa misma o llegando a tu casa tenés que usar la espada. Un soldado de Cristo tiene que andar con municiones. La munición es la palabra de Dios. Y la espada afiladita por los dos lados. Y presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Un soldado sin alma suena medio raro, ¿verdad? 37 del libro de Ezequiel, versículo 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. No solamente que eran secos, sino que en gran manera, o sea, pasados de secos. Me imagino que si tú lo hubieras tocado, se te hubieran deshecho en tu mano. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando estoy leyendo eso, me estoy viendo yo mismo ahí retratado cuando no conocía al Señor. Simplemente era un hueso. Solo que sí tenía carne, que sea poquitilla, pero bueno, más pellejo que carne. Pero estaba sin vida. Silbaba, cantaba y todo, pero bueno, como predicó el hermano, muertos que hablan, muertos que cantan, muertos que bailan, pero no dejan de ser muertos. Pero para el Señor no hay imposible. Lo que el Señor hizo con Pablo, por ejemplo, ni los apóstoles creían cuando vieron que Bernabé, si no me equivoco, lo llevó donde estaban ellos. Y sé que tuvieron miedo porque era un muerto perseguidor de la iglesia. Porque el que no tiene a Dios, pues está muerto. Aunque parezca que vive, pero es un muerto. Para Dios no es imposible. De tomar un valle de huesos secos. Bueno, un cementerio era aquello. Y secos de gran manera. Ándale pues. Y profetiza sobre estos huesos. Bueno, hermano, hay que ser muy creyente, muy fiel a Dios. Tener muchísima fe para poder profetizar a algo que no tiene vida. Por eso yo siempre digo, el Señor para cada cosa ocupa un hombre. Otro dirá, pero ¿cómo yo voy a profetizar a unos huesos? Señor, no es que estás equivocado. ¿Cómo eso va a vivir si son huesos que están muertos hace tiempos? Tú mismo dices, secos y en gran manera. Pero el Señor quiere que tú aprendas, que yo aprenda, que para Él no hay nada imposible. Y que si un día te pone a predicar lo que vos creas que es una locura, si tenés fe y crees en tu Dios, lo vas a hacer. Bueno, me recuerdo hace muchos años en una campaña de Domingo Pilarte, yo estaba adelante predicando con el hermano. Llevaron un señor en camilla. Yo no lo pronuncié, pero sí mi pensamiento, que es lo mismo. Dije yo, ¿cómo se va a parar ese señor? ¿Cómo lo traen para que el hermano lo ore por él? Bueno, eran huesos con pellejo. Lo único que tenía a distinto de este valle de huesos secos es que el señor respiraba y tenía pellejo. No digo carne, tenía pellejo sobre sus huesos. Yo creo que a ese señor no lo llevarían a un hospital para una radiografía, sino que le ponen un bombillo por detrás, en la espalda, y se veía todo por dentro. ¿Para qué radiografía así? Si aquello era una tela que cubría unos huesos. Yo pequé contra el Señor dudando. Después le pedí perdón al Señor. Y hermanos, yo vi cuando ese hombre se paró. Después de que el hermano Domingo Pilarte hizo la oración y los miles de personas estaban ahí, creyentes e incrédulos, oraron. Yo vi a ese muerto pararse, que hasta tuve miedo de Dios, ahí sí, por mi pensamiento. Entonces aprendí que para Dios de verdad no hay nada imposible. Cuando veo ese pasaje me acuerdo de ese señor. ¿Cómo es posible que se haya puesto de pie? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué tendones?
con qué músculos se podía sostener las piernas. Pero para Dios, que hizo el cielo, la tierra y el mar, no hay absolutamente nada que sea imposible. Bueno, hermanos, pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo del 1 al 6. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Solamente eso vamos a leer. Ayer lo vimos y explicamos bien que esa iglesia aparentemente tenía vida, exteriormente todo estaba en regla, la parte administrativa era las Navidades, las oraciones, los cánticos, los sermones, el edificio, todo. Si nosotros lo hubiéramos visto, decimos, ¿qué más se le puede pedir a estos hermanos? Pero nosotros no tenemos el poder de nuestro Señor, que todo lo ve, todo lo sabe, escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos y hasta nuestras entrañas. Y entonces decíamos que es la única carta que empieza con amonestación. Las otras que vimos anteriormente, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, yo conozco tus obras. Y empieza el Señor a alabarlos por lo que habían hecho. Pero todos tenemos algo que tenemos en nuestra vida que arreglar con Dios. Bueno, muchas veces pecamos hasta sin darnos cuenta. Sí, hermanos. Hasta después nos damos cuenta. Bueno, solo el hecho de no predicar la palabra, de tener la oportunidad de predicarle a una señora en el bus, o a un señor en el bus, en el metro, lo que sea, no lo hacemos. Desperdiciamos esa gran oportunidad y puede hacer que esa persona se muera ese día o días después y nosotros nunca le predicamos la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, porque esa muerte caerá sobre nuestras espaldas la responsabilidad que eso conlleva. Dios también lo puso ahí para que tú le hablaras, para que yo le hablara. Y no le hablamos. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar con una persona y no le hablamos? O le hablamos de otra cosa que no viene al caso. Pero si somos soldados de Cristo, es para que siempre andemos alerta. Para que siempre andemos alerta. Bueno, a mí me pasó un caso. Yo, siendo pastor, siempre venía un muchacho por la otra acera, o venía detrás mío, o venía delante mío, porque donde él trabajaba salían. Bueno, yo no sé dónde trabajaba él. Tal vez algún día me dijo, y yo ahora no me acuerdo. Y fue él el que me llamó a mí. Ve, hermanos, cómo trabaja Dios. Todos los días veníamos en el mismo bus. O todo el día me pasaba adelante o yo le pasaba adelante a él. Ni hola le decía, ni nada. Y fue él el que me habló a mí.
O sea, totalmente al revés. Me dice, usted viene de la iglesia, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Por qué está aquí en la iglesia? Le digo, yo soy pastor en tal lugar. Yo quiero ir a su iglesia. Le digo, ¿usted es cristiano? Me dice, no. Pero yo siempre lo veo a usted que viene y me ha nacido ir a su iglesia. O que usted me lleve a su iglesia. O sea, el mensaje era al revés. En vez de decirle yo a él, invitarlo a él, él me estaba invitando a que yo lo llevara a la iglesia donde yo venía. Si nosotros no hablamos, pues el Señor tendrá que poner a hablar a las personas. Yo me puse todo alegre. Bueno, le digo, a mí me toca ir mañana, yo predicaba todas las noches. Y él podía. Y entonces yo lo llevé a la congregación, aceptó al Señor, pero en muy poco tiempo a mí me trasladaron a otra iglesia. Él se quedó ahí, no volví a verlo, porque ya no coincidíamos con las horas. Yo estaba en un lugar más lejano, yo a él lo llevé a la capital, ya no coincidíamos, pero yo le preguntaba a la familia de él, y todavía hace poco le pregunté, después de muchos años, a un hermano de él, y me dice que está muy bien, y está muy bien en la iglesia. O sea, cayó por gracia de Dios, no por gracia del hermano Olman, en buena tierra, y germinó y está dando fruto. Esa no es corona mía, tengo que reconocerlo, ni es galardón mío, porque yo no lo gané para Cristo. Lo que hice fue llevarlo y presentarlo a la iglesia. Pues yo creo que algo de comisión me gané ahí. Alguna comisión el Señor tiene para mí, pero como galardón, no. Porque el que me habló fue él a mí, yo no a él. Que no te pase a ti nunca, que tengas que pasar por eso, de que el discípulo le tenga que enseñar al maestro cómo se hacen las cosas. Y ese no era ni discípulo siquiera, pero le enseñó a este maestro, modestia aparte, cómo se hacen las cosas. Si no me habla, pues yo le hablo. Así actúa el Señor, de tantas maneras, hermanos. Si tú no lo haces, el Señor lo hace, pero no creas que te van a dar el galardón por eso. Tal vez el Señor te dé alguna comisión pequeñita, pero el galardón no es tuyo. Vamos a leer, bueno, seguimos leyendo aquí en Apocalipsis. Bueno, digamos que hemos llegado a ese versículo. El Señor, después de hablarle a esa iglesia, y en una forma dura, afirma las cosas que aún quedan. Recuerde que dijimos que el Señor tenía todavía un pequeño grupito en esa iglesia que sí eran de verdad, no eran de apariencia, eran de verdad. Porque de apariencia sobran, pero de verdad hacen falta. Si la iglesia estaba muerta, ¿qué cosas quedaban? Las cosas no consumadas, las mismas formas y ceremonias que habían dado a la iglesia el nombre que vivía. Cristo no sugirió que ellos dejaran a un lado las cosas externas, sino que las consumaran. Todo lo que estaban haciendo ellos, hasta cierto punto, era bueno. Había orden, había disciplina, había buen edificio, habían oraciones, habían dádivas, habían ofrendas, habían diezmos, me imagino. Y el Señor está de acuerdo con eso. No les prohíbe que hagan eso, pero que eso lo consumaran. No, pero si ya lo estaban haciendo, como el Señor les dice que lo consumaran. No debían de dejar de reunirse para la oración, pero debían adorar. Bien, hermanos,
ellos no dejaban de reunirse para la oración, pero debían orar. Parece extraño, y no es extraño. Yo creo que una vez les conté en una iglesia de una hermana que tiempo después tuve que ir a la casa de ella y estaba con la nuera y toda la familia viendo las novelas. Y era una de las hermanas más respetadas en la iglesia por el tiempo que tenía y porque ella había agarrado el lugar que Dios no le había puesto, pero muchas veces admiten hasta pecado en la iglesia porque el pastor sabe que si el hermano Olman Chinchilla se va la esposa y se van los hijos. Ya ahí se van 5 de una vez. Entonces, para que no me vaya yo, son 5 ofrendas y puede ser 2, 3 diezmos. Y eso lo conozco muy bien porque lo he vivido, lo he visto. Entonces, no debían dejar de unirse para la oración, pero debían adorar. Le digo yo a esta hermana, tal vez recuerden que hace poco lo dije, que es hermana porque yo siempre he sido muy celoso de las cosas. No sé si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, pero yo era oficial de esa iglesia. Y entonces yo soy muy celoso en eso. Entonces yo notaba que si la hermana entraba, la que estaba adorando, dice que estaba adorando, que estaba en oración, no se perdía ni la forma, ni el número de calzado de todas las hermanas que entraban a la iglesia. Ella apenas oía unos tacones que venían entrando. Ella tenía que verla hasta donde llegara. Era una iglesia grande. Entonces no estaba adorando. No estaba adorando. Simplemente, yo no sé, no me atrevo a decir qué estaba haciendo, pero no estaba adorando porque no estaba en la presencia del Señor. Bueno, aquí dicen chepeando. Otro lado dicen viniendo. O sea, hay gente que tiene que fijarse si yo fui con el mismo pantalón ayer o antier, que cuando me puse esa camisa, si la semana pasada andaba. Y ustedes lo saben que eso sobra. Entonces, ¿cuándo estaba orando esa señora? No estaba orando. Estaba haciendo que oraba, pero no estaba en la presencia de Dios. Debe ser que tenía zapatería y quería conocer las formas de los zapatos de todas las mujeres de la iglesia. Y era muy buena para criticar. Y cuando yo fui a la casa de ella, la encontré todas sentaditas viendo una novela. Ahí ya no podía ver los zapatos de las artistas. Yo no sé si se verán o no se verán en las novelas. Pero ahí estaba más concentrada en la novela que en la oración en la iglesia. El Señor no le dice que deje de orar, sino que consuma la oración. Que si va a orar, adore. No que haga el que estoy adorando, estoy orando para que me vean, pero yo no lo estoy haciendo. El Señor no le va a prohibir a ninguno de vosotros que se hinque a orar. Pero ya que lo hizo, ore de verdad. No para que el hermano pastor lo vea hincado, no para que la hermana lo vea hincado. Ay, que hermano que es bueno para orar. No falla en la oración. Claro que el Señor no se lo va a quitar. Pero si le dice, ore, pero ore de verdad. Al pastor puede engañarlo, al hermano puede engañarlo, pero al Señor que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, a ese sí no podían engañarlo. Debían continuar enviando su ayuda y darle sus dádivas, pero estas debían ser la expresión de su devoción al Señor y no el precio que pagaban para obtener la buena opinión de los demás. Otra cosa que el Señor veía, era una iglesia que daba dádivas, ayudaba. El Señor no le va a quitar eso a la iglesia que ayude.
a la iglesia y al prójimo. Pero si lo va a hacer, hágalo del corazón. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mire, hermano, yo quiero dar. Vayan del hermano calladito y le da la dávida. O metan en un sobrecito y no para que lo vean, porque de nada sirve. El Señor no le quita que dé la dávida, que ayude. Pero si lo va a hacer, hágalo de corazón. Si no, no lo haga, porque de nada le sirve. Lo que no se hace con amor para Dios, no se hace. Aunque los hombres digan que qué bueno eres, qué corazón más bueno tienes, qué dadivoso sos, qué bondadoso sos. Los hombres te pueden aplaudir, pero Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Las formas, por tanto, no eran malas. Ellas necesitaban ser llenas de poder. Los huesos secos eran necesarios, pero necesitaban ser vestidos de carne, como leímos en Ezequiel, y ser animados desde adentro con vida. El Señor los compara con los huesos secos del valle de los huesos secos que habla Ezequiel. Sí, era una iglesia de huesos secos. Que creían que vivían, pero cuántas veces el Señor le dice, pero estáis muertos. Los huesos secos eran necesarios. Sí, los hermanos es necesario que vayan a la iglesia, pero necesitaban ser vestidos de carne y ser animados desde adentro con vida, porque uno no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Uno es espíritu, alma y cuerpo. No podemos decir que somos alma, cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. Esos son los que no conocen al Señor. Se preocupan primero por el cuerpo, por el vestir, por el tratar de impresionar, de verse muy bonitos. Necesitan el alma, que es donde están los 5 sentidos, para oler, para oír, para hablar. Para todo lo que tenga que ver con el mundo exterior. Y el espíritu es el que tiene que ver con Dios. Esta gente lo estaba haciendo todo a base del alma, de los 5 sentidos, pero no con el espíritu, porque no tenían el espíritu de Dios. Lo estaban haciendo en una forma personal para tratar de impresionar, y lo lograban. El Señor mismo lo describe. Todo lo que estaban haciendo era bueno, pero eso no agrada a Dios. Es bueno que una persona como yo se bañe cada mes, se vista, pero al Señor le importa más que aunque no me bañe, todos los días ore, todos los días predique, trate de enseñar a los hermanos. Eso es lo que le importa al Señor. Un poquito de agua y se lava uno las orejas y todo el mundo cree que uno se bañó. Se moja el pelo y, bueno, ya salió bañado. Todo el mundo cree que el hermano Olman es muy aseado. No, si no ocupa ni una taza para bañarse, para mojarse el pelo y las orejas. Y entonces todo el mundo, qué lindo el hermano Olman, siempre sale fresquito. Sí, pero pregúntele al Señor, si no se ha metido al baño, nada más que hacer sus necesidades, pero agüita de largo. Eso es lo que el Señor ve. Yo puedo tratar de impresionar a los hermanos, pero el Señor sabe verdaderamente, porque es el que me conoce, sabe lo que hago y lo que no hago. A Él no lo puedo engañar. Los huesos secos tenían que ser revestidos de carne y ser animados desde adentro, con vida. O sea, hombres que sirvan, cantan, bailan, van a fiestas, pero por dentro son pura apariencia. Quiero aprovechar para que, bueno,
Vosotros sabéis cómo es el mundo. Pero en Costa Rica hoy se celebraba, empezaba desde las 6 de la tarde, un festival que llaman Festival de la Luz, que es lo que abre las fiestas navideñas. Y yo creo que en este momento no han terminado. Yo tengo el televisor apagado, lógicamente, no puedo estar hablando con vosotros y el televisor prendido. Estoy en las cosas de Dios en este momento. Bueno, y es un recorrido largo de carrozas, de bandas de colegios, de todos los pueblos. Hay competencia. ¿Cuál es la banda que tocó mejor? Hay bastoneras. Bueno, como creo que es en enero que se celebra en Estados Unidos el desfile de las rosas. Claro, lógicamente que aquí es más pequeño. Gracias a Dios que me acordó eso, que en Estados Unidos también lo celebran. Pues resulta que anoche yo estaba viendo las noticias. No sé si allá pasará igual. Pero imagínense, hermano, que ya había gente sentada ocupando los asientos para tomar el primer lugar y no perderse nada de lo que iba a pasar hoy. O sea, 24 horas, más o menos 22, 24, 25 horas otros. Ahora hablaba con mi esposa, con niños, y estamos en un clima frío, pero frío de verdad. Para haber pasado un montón de carrozas, un montón de bastoneras, de bandas, de colegios, de todo eso, le dije a mi esposa, lo que es el mundo, ahí no les agarra ganas de orinar, no les agarran ganas de ninguna necesidad fisiológica, ahí no les da frío, ahí no es tan largo el asunto. Pasar la noche y toda la madrugada, y en este tiempo, en las mañanas hace mucho calor, y ya después de mediodía empieza el frío a socar otra vez. Si eso fuera de Dios, nadie va. ¿Quién va a ir a pasar una noche, una madrugada, un día y otra noche? Aquí son las 10 de la noche. Y estoy seguro que eso no ha terminado. Estarán muertos toda esa gente que hace eso. Hermanos, es increíble lo que el diablo pone a hacer a la gente. A mí ni pagándome haya una cosa de esas, menos con niños. Hay gente que llevan comida hecha en la casa para comer otro día, pero ¿dónde la va a calentar? Ahí no puede llevar microondas ni nada. Pues a comer frío o a aguantar hambre todo el día para ver pasar un desfile que viene siendo tal vez la milésima parte del desfile de las rosas en Estados Unidos. Son secos y secos en gran manera. Es espantoso, hermanos, y es que por eso que tú tienes que anotar en el corazón y en la mente los consejos que te dan a tu hermano pastor, los consejos que te dan a algunos hermanos que el hermano invita, como en el caso mío. Apuntarlo en el corazón y en tu mente para que no se te olvide nada de nada. Yo te estoy hablando delante de Dios, te estoy diciendo una verdad y tú tienes que vivir en la verdad, predicar la verdad, y esa es una verdad que hasta da miedo, pero existe. ¿Cómo hacen si les dan ganas de orinar, por ejemplo? Yo no me imagino, porque yo nunca participé en eso. Y cuando estaba en el mundo, yo me dedicaba a otras cosas, ustedes lo saben. No tenía tiempo para esas gentes. Ahí el hermano Fernando, mi hermano pastor, perdone que diga hermano Fernando, hermano pastor, ahí se le quitarían hasta las ganas, y ahí se daría 4 gustos, mandando a todo el mundo a buscar oficio. ¡Ja, ja! Bueno, yo creo que se cansa el hermano de mandar a buscar oficio, porque son miles de personas. Ya hay que ver, la casa no la barrieron porque no estaban. Hoy no cocinaron porque no estaban. Hoy ni las camas tendieron porque no estaban, porque no durmieron ahí.
ahí el hermano se daría 4 gustos mandando a toda esa gente a buscar oficio. Ahora sí la estaría pensando en eso, como traer al hermano pastor. Yo creo que se haría una camparta, o cómo es. Bueno, un rótulo grandísimo que diría busquen oficio, para no tener que estarle diciendo uno por uno, sino para que todos lo lean. Busquen oficio. Y ahí, con toda la razón, y Dios le daría toda la razón, como yo se la estoy dando y como tú se la darías también. Es una exageración. Pero nunca han tenido tiempo para leer la palabra de Dios. Había un hermano en una iglesia que cuando yo llegué, dejó de predicar él, ya no lo pusieron más, me ponían a mí. Entonces era un hermano celoso. Pues ni tan hermano, porque los celos espirituales deben ser un pecado gravísimo. Y un día me vengo con él y por señas, hasta por señas uno entiende cuando es para uno, como dice el mundo, el hachazo. Es que el culto se termina muy tarde, a las 9. Le digo, mire hermano Fernando, bueno, se llamaba Fernando también. Le digo, cuando usted estaba en el mundo, ¿cuándo se acostaba usted a las 9 de la noche? Dígame. Y cuando andaba tomado, o cuando andaba bailando, no me pudo contestar nada. Claro, que peores celos venían sobre mí. Siempre que podía, me mandaba la indirecta, o como se dice aquí, el hachazo. Pero Dios me puso a mí en vez de él. Porque le reclame a Dios, ¿por qué no lo siguieron usando a él, sino a mí? Pero agarró conmigo en vez de enojarse con Dios. Siempre algo tenía que decir y yo sabía que era para mí. A las 9 era tarde para un hombre que venía del mundo. Si las 9 de la noche, para la gente que está en el mundo, ahora para chiquillas, y allá en Estados Unidos me imagino que es mucho más. A las 9 de la noche las chiquillas apenas están haciendo planes para ver a dónde van a salir. Papá, y si no vengo, cierro la puerta. ¿Y a qué hora vienes? No sé, yo te llamo y te digo a qué hora vengo. Estoy seguro que eso pasa aquí y pasa en Estados Unidos. Las 9 de la noche para la gente del mundo en estos tiempos está empezando la noche apenas. Se están alistando para irse a bailar, irse a fornicar, irse a cuanta cosa hay, a la drogadicción y todo. Pero el hermano no podía con el culto que terminaba a las 9. Me imagino que cuando él predicaba, cuando yo no era miembro de esa organización o esa iglesia, estoy seguro que no miraba el reloj. Pero como ahora no lo ponen, ahora sí mira la hora. De todo hay, hermanos. Y tú vas a tropezar con gente así. Por eso que mis consejos son para ti y que los aproveches para que no te pase nada igual. No puede haber, creo, otra interpretación de esta expresión. Las cosas que aún quedan. Él no puede referirse a la vida que necesitaba revivir, pues dice claramente, estás muerto. O sea, que había que hacerlo todo de nuevo. Desde ponerle los vestidos de carne, ser animados por el Espíritu Santo desde adentro con vida. ¿Por qué? Porque estaban muertos, sencillamente. Y habían unos que estaban en agonía. Y las que están por morir. Creo yo que si acaso no sé, matemáticamente especulando, diría yo que en esa iglesia habría un 5% de hermanos que estaban bien con el Señor. Pero el resto de la pura carne, les quedaba todavía un poquito de carne, y los otros, que era la mayoría, estaban muertos, y muertos en gran manera. El Señor no les prohíbe las formas y ceremonias que han sido terrenales, y les dice, en vez de
de una vez echarlos, porque el Señor vino a salvar, no a condenar, y los ama, aún así los ama. Si ama al pecador, pues con mucho más razón va a amar a estos hermanos en Sardis, que por lo menos tenían valor de llegar a una iglesia cristiana en aquellos tiempos. El Señor no le quita las ceremonias y todo lo que ellos hacían, pero dice, refuérzalos, corrobóralos, llénalos hasta la plenitud. No te satisfagas más con cosas externas. Deja las cosas externas, deja de hacer todas esas cosas bonitas. Preocúpate más para que sean espirituales. Si vas a orar, adore de verdad. Si vas a dar una dádiva, que sea de parte de Dios. Si querés que te vean, espera que Dios te ponga en el lugar que Él quiere. No puedes hacerte maestro, no puedes hacerte pastor, no puedes hacerte evangelista ni cantante en la iglesia, solamente para que te vean, porque serás avergonzado. Como el Señor aquí está avergonzando a la iglesia de Sardis. Todos lo hacían, pero para ellos, no para Dios. El Señor las odia cuando llegan a ser las mortales que envuelve la muerte. Todas estas cosas, el Señor las odia. Llegan a ser mortajas, yo dije mortales, ¿verdad? Llegan a ser mortajas que envuelven la muerte. Las cosas que están por morir, sigue siendo el Señor. Es una excelente nota de amonestación. Indica que aún estas formas externas han de cesar, al menos que estén sostenidas por el latido de la vida. La gente del mundo no tiene vida, están muertos en delitos y pecados. Así estaba la iglesia. Hacían cosas, pero estaban muertas. Están prontas a morir como perece todo lo que es meramente externo. Todo lo de afuera se muere. Hace un rato le dije a mi esposa, se me está poniendo el pelo gris. Y ella, como es tan dulce y tan cariñosa, me dice, "Ay, son los años". Ah, muchas gracias por el piropo. Sí, no, es que yo estoy usando para peinarme una cera especial que creo que me está, porque el pelo mío es negro, que me está aclarando el pelo. Digo, no, pero si no, no es cuestión de años. Si apenas tengo 74 y medio, apenas. Pero ella muy románticamente me dice que son los años. Bueno, se salvó, o la salvó Dios, de que estoy en Cristo Jesús. Si no, ya tú te hubieras imaginado lo que hubiera pasado. Mejor no le hubiera dicho nada para el piropo que me echó. Ya, y son los años. Así le pasa a esta iglesia. Están prontas a morir como perece todo lo que es meramente externo. Y yo quiero llegar a los 100 años, según yo, con el pelo negritico. Pero sí, hermanos, no estoy mintiendo. Yo se lo dije a ella porque es cierto, yo soy de pelo negro todavía. Me dicen a mí, los que me conocen, y amigos, que yo me tiño el pelo. Y delante de Dios se los digo a ustedes, o a vosotros, que yo nunca me he teñido el pelo. Pero la gente ve que yo me tiño el pelo porque lo tengo negro. Y ahora mi esposa, muy cariñosamente, me sale con que es la edad. Dice, tiene nombre de que vive y estás muerto. Están prontas a aparecer si el corazón y la vida han dejado de ser. O sea, están en la pura carne. Siempre solo hay un paso desde el formalismo al racionalismo. Lo que es formal muchas veces se enreda con lo irracional. Y a veces es al revés.
Y si las cosas externas carecen de fuerza interna, ellas mismas se irán deshaciendo hasta su completa descomposición y pronto aún quedará en Sardis una iglesia que tiene nombre de que vive. La palabra de Dios lo dice, hermano. Yo siempre digo a la gente, usted no me puede ver a mí lo lindo que yo soy. No, no me vea por fuera, es por dentro. Dice la palabra que esta carne se va deshaciendo, y es lógico, se va secando, se van haciendo arrugas y se va deteriorando hasta que esta carne ya no puede más. Pero espiritualmente, dentro de cada uno de vosotros y mío, el Señor está levantando un edificio bellísimo, que es el que se va a llevar en la venida de Él. No se va a llevar a este viejo todo flaco y piropeado por mi esposa, sino que se va a llevar lo que hay en mí adentro, un edificio nuevo. A mí me dicen, ¿cuánta edad tiene usted? 40 y resto de años. No puede ser. Sí, yo tengo 40 y resto de años. Yo nací hace más de 40 años. De estar en la tierra tengo casi 75. Pero yo cuento el nuevo nacimiento. A mí qué me importa que mi papá y mi mamá me hayan hecho en una bladera hace 75 años. A mí lo que me importa y me interesa que yo nací, el verdadero nacimiento mío ocurrió hace más de 40 años. Eso es lo que yo cuento. Y por eso el Señor aquí me tiene hablando todavía. Porque cuando mi vida pasada, no sé cómo el Señor, bueno, porque me necesitaba o me quería para esto. Pero la vida mía no valía un 5, como se los he dicho. Había hasta orden de matarme. ¿Qué cosas no hice yo? Yo no hubiera conocido a Cristo o Jesucristo no hubiera tenido piedad y compasión mía, no hubiera llegado ni a los 40 años. Yo estuve pronto a morir desde joven. Desde joven. Si no hubiera tenido compasión y piedad de mí, estaría, ustedes saben a dónde, pero desde hace años. Ningún hombre puede vivir mucho tiempo en base a rituales. ¿Cuántas veces la iglesia ha tenido pruebas de ello? Extendido allí sobre la tierra hay un bosque de majestuosos robles. Voy a poner un ejemplo. Hay un bosque de maravillosos robles. Son árboles que crecen 40, 50 metros. Son bosques preciosos. En Estados Unidos existe mucho de eso. Pero sobre ellos, como en todo pasa, hay uno que tiene un esplendor sobremanera en apariencia. Tú lo ves y qué raro, ese árbol es el más lindo de todos, el más alto, el más frondoso. Es el rey del bosque. En su apariencia, porque no podemos verlo por dentro. Es evidente que ese sería el rey del bosque. Pero bajo la violencia de una arrasadora tormento, es vencido y quebrado. Si nos aproximamos a él asombrados, porque el más grande, el rey del bosque, la tormenta lo quebró y a los otros no. Entonces vamos a descubrir la razón. Encontramos que procesos que no habíamos observado, secretos y silenciosos en su operación, había una corrupción interna hacía tiempo que venía trabajando.
Las fuerzas internas de la vida habían sido debilitadas y en la furia de la tempestad su apariencia externa fue destruida. Así pasa con muchos hombres y en las iglesias y en la iglesia de Sardis pasaba lo mismo. Lo mismo que le sucedía a ese árbol, el rey del bosque, el más lindo, el más frondoso, el más alto. Y lo veíamos, lo mirábamos, le tomábamos fotos, pero no sabíamos qué había en el corazón de ese árbol, sus entrañas. Nosotros veíamos las hojas, veíamos las ramas, veíamos la corteza, pero ¿qué había dentro de ese árbol? Bueno, aquí cerca de mi casa hay un parquecito, que por dicha no había gente. Un día cayó un árbol, pero no fue que lo quebró el viento ni nada, sino que se salió de la tierra con todo y raíz. Bueno, lo lógico es que la raíz estaba enferma, la que sostiene y alimenta a un árbol, y por donde se alimenta un árbol es por la raíz. Y nadie se daba cuenta de eso, ni podía darse cuenta. Y a los días volvió a pasar lo mismo con otro árbol, igual. ¿En qué terminó eso? Que hubo que apiarlos todos antes de que sucediera una emergencia, un accidente. Bueno, la convirtieron en cancha de deportes y no sé qué. Pero, ¿quién se debe imaginar que esos árboles estaban enfermos? Solo Cristo puede conocer si un hermano está enfermo, si está viviendo de puras apariencias, si está viviendo de puro espectáculo y de exhibicionismo. Solo el Señor sabe lo que hay dentro de ese corazón. Así que, hermanos, tratemos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Ya para terminar, porque el tiempo se me ha ido, no puede haber lágrimas sin risas. Cualquier hombre que pueda apreciar el amor es capaz de sentir el dolor. Es cuestión de que tú uses la cabeza. Para poder decir uno que soy feliz, tiene que haber conocido el dolor. Como le contesté yo a mi madre, yo en el mundo sufrí mucho. ¿Cómo me va a quitar que sea feliz ahora? Yo conozco la tristeza, la muerte cerca de mí en varias ocasiones, el odio de la gente. Yo no digo vine, ni nunca dije vine. Cristo vino por mí, por piedad y misericordia. Y aquel dolor se fue, aquel sufrimiento se fue. Entonces, ¿cómo me pueden a mí quitar de reír, de ser alegre? Yo no puedo vivir triste. Por eso de vez en cuando se me salen cosillas así. Porque, bueno, gracias a Dios que no son pecado, pero sí soy medio atalantado y digo algunas cosillas así que dan risa, hasta en media predicación. Sin faltarle respeto a Dios, claro, ni a los hermanos. ¿Cómo me van a quitar a mí mi forma de ser? Si yo conozco el dolor, el sufrimiento, la muerte, mejor dicho. Estar muerto, no puedo decir que vi al diablo, pero sí se burlaban de mí. En mi agonía me bajaban botellas de cerveza bien fríitas. Ojalá no le haga daño esto a ningún hermano. Hasta con escarcha las botellas. Porque el problema más grave mío es que era alcohólico. Y cuando yo las veía me ponía todo alegre y las iba a coger y me las hacían jaladas como con un mecate. Y así me tenían y me tenían y me tenían. Que cuando me llegaron a ver al hospital, mi mamá discutió con una enfermera, porque la enfermera le dijo que yo en mi agonía pedí un papel y un lapicero. Pero mamá dice, y le decía a la enfermera que esa no era mi letra. ¿Qué es lo que decía? Granizado. Bueno, tal vez vosotros no sabéis qué es un granizado. El hermano pastor tal vez sí sabe. Ustedes a todo el lado le llaman
nieve, algo así, o helado. Era tanta la desesperación y tanta la angustia, tanta la sed que yo sentía en ese lugar de tormento y que se estaban burlando de mí. Y yo hablé. Y una enfermera dice que me alcanzó. Yo creo que por ser mi última voluntad, pero fallaron en eso. Me alcanzaron para que quería un lapicero y un lápiz. ¿Y cómo hacía yo? ¿Cómo hice para escribir? Si estaba con muerte neurológica. Y sin embargo puse la palabra granizado. El granizado es un poco de hielo raspado que le echan sirope y leche condensada y sabe riquísimo. Y uno con un calor sofocante, con sed espantosa, no hay nada más rico que un granizado. ¿Qué Coca-Cola, ni qué cono, ni qué nada? Un granizado es lo más rico que puede haber. Tal vez el hermano que vivió en Costa Rica se acuerda de los granizados que se vendían antes. Bueno, todavía venden, ahora le llaman copos. Bueno, sí, porque es como un copo de nieve que le echan sirope y es riquísimo. Bueno, ¿qué no he sufrido yo como para estar sufriendo ahora que soy totalmente feliz? Porque feliz me hizo Cristo. Así que tendrán, hermano Orman, para mucho rato, riéndose y dándole gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. Hermano, si tú tienes, yo ya lo pasé, y crees que estás vivo y la palabra te enseñó que estás pronto a morir, si no estás haciendo la cosa por amor, sino para que te vean, aprende de la palabra, no de mí, es de la palabra. Si das una dávida para que te vean, mejor no la des. Dios se encargará de eso. Si vas a orar, ora de verdad, no para que te vean hincado. Y esto para que lo sepas, para que también lo sepas cuando seas pastor o estés predicando. Tienes que enseñarle también a tus discípulos todas estas cosas. Que a Dios no se le va nada. Que Dios sabe que tú lo haces por el espectáculo, para que te vean. Te bañas como se baña el hermano Olman. Te mojas el pelo y te das las orejas y listo. Pero el Señor sabe que no me he dañado. O sea, que no se te vaya nada. Por eso yo siempre insisto. Desde ahora pide discernimiento de espíritu y el Espíritu Santo te lo hará. Te hará sabio a través de la palabra. Y nadie te va a engañar. Ni aún un hermano te va a engañar. Aunque los hermanos no engañamos. Pero si alguno se le mete el cachos por ahí y trata de engañarte, mentirte, ya vos tienes que saber por el discernimiento que el Espíritu Santo te ha dado que eso no es cierto. Yo he estado en la cárcel más de una vez y he oído predicaciones de hermanos que digo yo en mis adentros, que hermanos más mentirosos, la cárcel no es así. Si es 4 le suben a 8, si es 8 le suben a 12. A todos le exageran para que sea más espectáculo, para que sea más bonito o más emocionante su vida en la cárcel. Cuando yo la conozco y conozco las cárceles más feas y he estado con asesinos de asesinos, narcotraficantes, pero de verdad. Yo sé que el hermano está exagerando porque el hermano no me conoce, no sabe que yo he estado en varias cárceles, que si yo fuera otra persona, alzaría la mano y le diría, hermano, usted lo que está haciendo es mintiendo a los hermanos, porque la cárcel es cierto que es muy fea, pero no así como usted dice. Entonces, tienes que pedir discernimiento, sabiduría, Dios te hará sabio, que Dios me oiga y como dicen, me haga profeta. Esa no es la meta de nuestro hermano pastor y mía y algunos otros hermanos
que llevan la palabra a tu iglesia, Tierra Santa. Obedezca a Dios y serás feliz por la eternidad. Padre Santo, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, porque me has permitido, a través del Espíritu Santo, ser un vaso limpio donde tú te sirves y me usas conforme a la palabra. Gracias, mi Dios, porque tú me diste vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Te doy gracias por el sacrificio de mi Cristo Jesús, por su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, por su victoria sobre el diablo. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que van llegando a las congregaciones. No permitas que el diablo los engañe. Señor, hazlos que ellos puedan llegar a una iglesia donde se predique la sana doctrina, o sea, tu sana verdad. Gracias te doy para la iglesia Tierra Santa en el sur de la Florida, por cada hermano y cada hermanita, desde el más viejo al más jovencito, de estar en la congregación. Gracias te doy por mi hermano pastor Fernando, por la dicha que me da de poder predicar tu palabra, porque no es ningún sacrificio, sino que es un regalo que tú me has dado de poder hablar tu verdad, tu palabra. Gracias te doy por él, porque tú le has dado sabiduría, le has dado discernimiento. Gracias por sus predicaciones, por todo lo que el hermano publica. Úsalo más y más y dale cada vez más sabiduría. Te pido así por su esposa, para que ella sea de ayuda idónea para él y así poder estar felices en la congregación, para que así puedan dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, hermanos. Recuerden lo que siempre digo. El evangelio es acción. No es sillón. No es banca. El evangelio es acción. Si tú quieres aprender más de Dios, sal en busca de las almas. No importa lo que pase. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Para que vayas desde ahora aprendiendo a servir, a predicar, a enseñar, a evangelizar, a poner en acción los dones y talentos que Dios te ha dado. Estoy hablando también con mis hermanas, para que Dios las use en una forma muy especial. Gracias, mis hermanos de la Iglesia Tierra Santa. Nuevamente gracias, mi hermano Pastor Fernando Chinchilla. Gracias por su esposa. Gracias por cada hermano. Que Dios me los bendiga y seguiremos adelante si Cristo no ha venido esta noche. Y que hoy, mañana y siempre sean felices, sean días de éxito en todas las áreas de tus vidas. Que Dios los corone de gloria y de honra y les conceda los deseos de tus corazones. Y que todo sea para honra, gloria y honra de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos.